Amamos a un Dios que nos ama y que no desiste de nosotros. No va a dar por perdido si Él quiere salvar. Él va a salvar y va a glorificarse en medio de nuestras vidas, como lo hace en la vida de los que estamos aquí y de aquellos a los que Él se quiere revelar para salvar. ¿Salvar de qué? Salvarte de ti mismo. Salvarte de esa inclinación que tenemos en nuestra vida a ser nosotros el centro de nuestra vida. Y para que Él venga a ocupar ese lugar que tú y yo lo tenemos que ceder, para que Él sea el Señor, Señor de todo, en tu vida y en la mía. Amén, hermanos. Qué bueno es que tú y yo podamos vivir el Evangelio en nuestra vida, no como un dogma, no como una teoría, sino vivir el Evangelio como una experiencia personal, que es capaz de transformar la vida de este bandido en una persona que puede ser luz para otros. Las tinieblas que había en mi vida dejaron de ser tinieblas, porque aquel que es la luz vino a vivir en mí. Y ahora esa luz en mí es la luz para otros. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Amén, hermanos. Damos las bienvenidas a los novios y a las novias preciosas que están aquí esta mañana. A Fernando, a Alejandra, a Guillermo, a Fátima. Bienvenidos, y que este sea un momento en vuestra vida no solamente emotivo por lo emotivo que significa, sino un momento de mirar al que está a tu lado, sea tu esposo, sea tu hermano, con el propósito que Dios pueda glorificarse en tu vida y a través de ti, para aquel que va a compartir tu vida, aquel que se va a hacer uno contigo. Y es un desafío para nuestras vidas hoy casarse, mucho más en un mundo donde no cree en el matrimonio y donde el matrimonio ha pasado a ser una cosa secundaria, sin importancia, ni los hijos ni la familia. Hoy ya el matrimonio en muchos casos está perdiendo la esencia por la cual Dios lo creó. Y ahora vemos otra cosa parecida, pero que no tiene nada que ver con el original, con aquello que Dios mostró y reveló a nuestras vidas, no solamente para disfrutar de los placeres que el matrimonio tiene en sí mismo, sino para hacer que dos vidas puedan compartir y enfrentar las luchas y las dificultades que sin duda como pareja van a tener en sus vidas. Matrimonio más que sexo y otras cosas es compañerismo para enfrentar en esta vida las dificultades que vamos a tener. Amén, hermanos. Y eso solo es posible cuando las personas se conocen, se aman y viven el uno para el otro. Vamos a orar esta mañana juntos aquí, pedir al Señor que bendiga su palabra. Recordar que estamos en un retiro y yo he venido con una palabra preparada no para casaros a estos, que en realidad les va a casar el Señor, pero para hablarte a ti esta mañana. Y tengo pocas oportunidades de hablar a algunos. Y esta mañana es una de esas oportunidades, para que tú puedas escuchar el Evangelio, como lo has escuchado estos días, desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Yo espero hablarte con sencillez esta mañana, brevemente aquí, de qué es el Evangelio. Amén, hermanos. Padre, bendice tu palabra esta mañana, mis hermanos aquí preciosos, aquellos que, no conociéndote, están con esa expectativa de poder saber quién eres tú. Tú eres aquel que descendió de los cielos y se hizo hombre, habitó entre nosotros. No solo se hizo hombre, sino se hizo siervo.
y haciéndose siervo se hizo obediente hasta la muerte y fue una cruz. Una cruz para resucitar y estar en medio de nosotros, en medio de nuestras vidas y poder revelar en nuestros corazones su amor perfecto para con nosotros, su palabra que es palabra de vida y palabra que resucita a este muerto y le da vida para poder adorarte, servirte y hacer tu voluntad, Señor. Bendice tu palabra esta mañana, mis hermanos aquí, y esta reunión que sea notoria para cada uno de nosotros y pueda conmover nuestras vidas en las entrañas, allí donde tú quieres operar y tú quieres hacer tu voluntad. Bendice esta mañana, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a abrir la Biblia en Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que andéis como es digno de aquel que os llamó y que hizo de ese llamado en nuestra vida una vocación. Muchas veces en nuestra vida, cuando Dios nos llama, ese llamado de Dios en nuestra vida no es un peregrinaje que tenemos que hacer a visitar ciertas ruinas religiosas. El llamado de Dios en nuestra vida no es para recorrer el camino de Santiago, para hacer un voto o cumplir alguna promesa que tengamos en nuestra vida con Dios. El llamado de Dios en nuestra vida se convierte en una vocación en nuestra vida que es mucho más allá que una decisión personal que tomamos. El andar con Jesús y el poder glorificar al Señor en nuestra vida es un andar que es como consecuencia de una vocación que tenemos en nuestra vida. Hay personas que su vocación es ser abogado, maestro. La vocación de aquellos que hemos sido llamados para andar mostrando las grandezas del Señor en nuestras vidas es ese andar que se convierte en una vocación en nuestra vida. ¿Cuál es tu vocación? Yo no soy maestro, yo no soy abogado. No es esa mi vocación. ¿Cuál es mi vocación? Es andar con Él. Es andar con Él en mi vida. Es Él en mí que me hace andar en Él para que yo pueda glorificar al Señor en mi vida. Muchas veces el llamado de Dios en nuestra vida no solamente es una decisión personal que uno toma, porque esa decisión personal que tomamos de seguir a Jesús muchas veces está impregnada de un esfuerzo personal. A veces hay cierta empatía en nuestra vida. Vemos que ese llamado de Dios en nuestra vida es un privilegio, una honra. Pero más que todo eso, cuando el llamado de Dios se convierte en una vocación en nuestra vida, es mucho más profundo ese llamado. Y ese llamado se hace irresistible en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tu vocación
de andar con el Señor. Esa vocación que te hace vivir en el Evangelio es mucho más profunda y sincera en nuestra vida que un llamado que muchas veces solamente está impregnado del deseo de servir, de la honra de servir al Señor, del privilegio de que Él nos llame. Por encima de eso está la vocación. ¿Cuál es la vocación mía? ¿Y cuál es la vocación que Dios busca que tengas en tu vida? Es andar con Él. Esa es la vocación de todo cristiano. Ese es el objetivo principal en nuestra vida. No es cumplir ciertos reglamentos y ritos religiosos. No, de eso no se trata el Evangelio. Dios quiere que andemos con Él. El andar en Él, y ese andar en Él me permite que el andar en Él en mi vida me permita andar en Él. Y eso lo convierte en una vocación personal en mi vida. Yo no quiero ser médico. La inclinación de mi vida, como tienen otros, no es ser docente, no es ser abogado. Es andar en Él. Es andar con Él en mi vida. Esa es mi vocación. Y el llamado que Pablo hace aquí, le recuerda aquí a los creyentes de Éfeso, es que ese llamado que hemos recibido en nuestra vida es una vocación permanente en nuestra vida. Es más que un privilegio, es más que una honra. Es más que una empatía con el Evangelio, es más que el deseo de hacer el bien en los demás. Es una vocación absoluta en nuestra vida que se convierte en una prioridad absoluta en nosotros. Amén, hermanos. Una vocación que nos hace y nos lleva a andar como es digno en nuestra vida. ¿Por qué andas haciéndolo? ¿Por qué tu caminar es digno delante de Dios? Porque Él camina en mí para que yo pueda caminar en Él. Y eso induce mi vida, lleva mi vida a esta vocación permanente en mi corazón de andar con Él. Cuando Pablo habla aquí de andar dignamente, él no se enfoca en la conducta externa, en la cáscara, en lo que se ve de afuera. Él está mirando otra cosa. Porque el andar con dignidad delante de Dios no solamente es tener una conducta externa irreprensible, sino va mucho más allá que todo eso. Hay personas que saben guardar muy bien su apariencia. Y lo que la religión trabaja muy bien es cómo tú te comportas, lo que tú haces. Tiene puesto el foco ahí. Pero el Evangelio no pone tanto el foco en esas cosas, aunque esas cosas terminan siendo luego importantes para nuestra vida. Porque no podemos andar desordenadamente, porque ahí contristamos el Espíritu Santo y nos impide poder glorificar al Señor en nuestra vida. Y nos avergüenza, nos crea descrédito en nuestra propia vida. Muchas veces la peor reputación de una persona es ver la conducta que tiene delante de los demás. Ahora, peor reputación que es esa, es no andar como Dios pide que andemos. Y aquí dice la palabra de Dios cómo tenemos que andar. Yo preso en el Señor, dice Pablo aquí, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Para andar con esa dignidad delante de Dios, el llamado de Dios en tu vida se tiene que convertir en una vocación en tu vida. No es algo que incorporas, no es algo que tomas para luego dejar, es algo permanente en nuestra vida. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios que hay dos cosas que son irrevocables. Una es los dones y otra es el llamamiento. El llamamiento es irrevocable. Cuando Dios llama, y Él es el que llama, te llama a ti, me llama a mí, no nos llama para hacer nada. Hay algunas personas que piensan que el llamado de Dios es porque Dios quiere utilizar tu vida. No, Dios no quiere utilizar tu vida, Dios quiere que tú le conozcas. Dios quiere algo contigo, personal.
Él no te llama para hacer nada. Cuando Dios me llamó a mí, no me llamó para hacer nada en concreto. Me llamó para que le conociese a Él, para andar en Él. Y cuando Él anda en mí y yo ando en Él, entonces Él me puede utilizar. Llamado de Dios en nuestra vida es primero irrevocable y luego es inexcusable. ¿Qué significa eso? Que no te puedes negar. ¿Por qué? Porque no es empatía, no es por los privilegios que pueda surgirte el ser identificado como hijo de Dios. No es por la honra y el privilegio de que nosotros pensamos que se atribuye cuando tú sirves al Señor. No, no, no. Dios va mirando más profundamente en nuestra vida. Y Él quiere que sea una vocación en ti. Yo no quiero ser maestro, no quiero ser abogado. Mi vocación es andar con el Señor en mi vida. Eso es lo que me permite que el llamado de Dios en mi vida sea irrevocable y sea inexcusable. Que no me pueda negar al llamado de Dios. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 9, vamos a leerlo. Romanos capítulo 9, versículo 19. ¿Qué dice Pablo aquí? Le dice a los romanos. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Yo me pregunto, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Si el llamado de Dios es irrevocable y es inexcusable, ¿quién resiste a su voluntad? Cuando Dios llama y Él llama en la manera en que Él solo sabe hacerlo, Él convierte su llamado en una vocación en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad de tu vida hoy? Si vives en el llamado de Dios en tu vida tiene que convertir tu vida en una vocación en aquello que haces. ¿Qué haces? Yo quiero enseñar como las docentes enseñan a los niños, aunque le den un sueldo magro, aunque no tenga los recursos ni económicos ni pedagógicos para poder enseñar a las criaturas de la mejor manera posible, pero lo hacen desde la vocación que hay en sus vidas. Y eso es más importante que la teoría religiosa. ¿Qué es lo que va a cambiar tu vida y la mía? Que haya personas a tu alrededor que viven el Evangelio como una vocación en sus vidas. Que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que para aquellos que el Evangelio ha transformado su vida en una vocación absoluta de servicio a aquel que le llamó y a aquel que está esperando nuestra ayuda. Yo digo, Señor, tu llamado es eficaz, porque Dios llama a muchos y muchos no obedecen al llamado de Dios. Cuando la perspectiva la tenemos puesta en lo que nosotros podemos hacer, entonces es posible que podamos evitar el llamado de Dios en nuestra vida. Yo confío más en lo que el Espíritu Santo puede hacer que en lo que yo puedo hacer. Confío más en lo que el Señor puede hacer que lo que yo puedo hacer. Porque yo soy como en la parábola de los dos hijos que los mandó el Señor a trabajar a la viña. ¿Recordáis la parábola? Los dos estaban allí, los dos recibieron la misma orden. Uno cuando recibió, la sugerencia del padre, dijo, ve a trabajar a la viña. Y dijo, sí, padre, voy a trabajar. Después no fue. Y otro dijo, no, yo no voy. Ve tú. Luego arrepentido fue. Los dos se desdijeron de lo que iban a hacer. Esa es la actitud humana. Ese es el corazón humano. Pero cuando Dios nos induce en nuestra vida, Él proporciona a través del Espíritu Santo en nuestra vida el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces Él produce ese sí en nosotros. Cuando Dios llama, decimos, heme aquí, Señor. ¿Quién puede resistir a su voluntad si su voluntad es que tú le sirvas? Aunque tú no quieras,
Dios va a convertir tu no querer en querer por su buena voluntad en nuestra vida. Y no solo va a convertir eso en un privilegio y en una honra, sino que lo va a llevar a un escalón más alto. El escalón más alto en nuestra vida es la vocación. No una vocación inducida por deseos egoístas en nuestra vida. No una vocación influida por el deseo de trepar, a ver cuánto más alto puedo llegar. No una vocación inducida por ser el número uno, no. Una vocación inducida como Pablo. Dice, yo preso en el Señor. Y digo, ¿cómo un hombre preso? Estaba preso físicamente en Roma. Él puede alentar a los que están con él. Aunque los demás puedan ver donde él terminó preso, privado de su libertad. Pero tan libre que él podía hacer de su vocación, aun en momentos extremadamente difíciles en su vida personal, una oportunidad para predicar el evangelio que trae libertad a las vidas. Ese evangelio que nace de la vocación de un hombre que el andar con Dios transformó su vida. No fue la religión, no fue la Torá israelí, no fueron las enseñanzas de Gamaliel, no fueron esas cosas lo que transformaron sus vidas. Fue el andar en él y el andar de él en la vida de Pablo lo que produjo esa vocación absoluta de servicio a los demás. Me estoy poniendo muy emocionado, pero es que el evangelio es eso, querido. Es vida. Es pasión absoluta por el Señor y por aquellos a los que ama Dios. Pero ¿cómo es ese andar? Para no alargarme mucho, dale vuelta a lo mucho. ¿Tú crees que Dios mira tu conducta? Claro que mira tu conducta. Dios va más allá. Dice que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Dice, con toda... Ahí, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Con toda humildad en nuestra vida. Ah, ya veo. No es la conducta. No es como tú te comportas. Es que el Señor quiere ver si tú andas con Él en tu vida. Si Él en ti es tu andar cada día. Si el andar de Él en tu vida es el andar que tú muestras a los que están contigo. Y si tú andas con Él y Él anda contigo, la primera evidencia de eso en tu vida es que tú andas con toda, ¿con qué? Humildad. Ah, pero si yo soy humilde, Juancho. No, tú no eres humilde. Si tú dices que eres humilde, ya no eres humilde. Si tú piensas que eres humilde en ti mismo, es que no te conoces a ti mismo. El hombre natural, el hombre caído, Adán, no es humilde, es soberbio, orgulloso, es arrogante. Solo desea llenarse de una cosa, de sí mismo. Él es su propio Dios, Él es el propio rey de su vida. El hombre caído, el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios en su vida es una arrogancia en todo lo que hace. Es arrogante en casa, es arrogante en el trabajo, es soberbio, es orgulloso. ¿Cuánto de eso tenemos? Y tienes que mirar tu vida. Nosotros queremos ser Dios en nuestra vida cotidiana, ser el número uno en nuestra vida cotidiana. No admitimos que habiendo un Dios en este mundo, nosotros no podamos ser más que Él. Y queremos estar por encima de Él, en la propia independencia de nuestra vida, en aquello que somos, en las decisiones que tomamos. El pecado nos ha hecho autónomos, independientes de Dios. Nosotros no tenemos como un beneficio en nuestra vida de ninguna manera estar sujeto a otro. La rebeldía de este corazón desea la independencia absoluta.
No hay ni uno humilde. Y el que dice que es humilde ya perdió la humildad, si es que había alguna humildad en su vida. Tú no sabes esa anécdota del cristiano que llevaba 30 años en la iglesia evangélica. Y era un hombre realmente extraordinario. No se le recordaba ninguna pelea con ningún hermano en la iglesia. Yo no podría decir eso de sí mismo, pero bueno, él sí podía decir eso. Yo me peleo a veces con la gente. ¿Tú no sabías eso? Tú no me conoces bien a mí. Para tú conocerme bien a mí, no me tienes que mirar aquí en el púlpito. Tú pregúntale a mi mujer. Ella te va a decir quién es Juancho. Ella sabe bien quién es. Duerme a mi lado todos los días. Y ya no soy su príncipe azul. Ya hace tiempo que dejé ser el príncipe azul. Ahora a veces me convierto en un monstruo. Yo le digo que yo soy el monstruo de las galletas. De manera amorosa. Pero todavía Dios tiene que trabajar mucho en mi vida para ser ese hombre que anda con dignidad, con humildad. El hombre natural no es humilde, es soberbio. Tan soberbio como tú te puedas ver en tu vida. Yo sé lo soberbio que todavía soy, lo orgulloso, lo dependiente de mí mismo. Ay, cuánto sufro cuando la gente no me admira, no me reconoce. Ese es un dolor terrible. Muchas personas no soportan eso. Quieren la admiración, el agasajo, la adoración de los demás. Y claro, todo eso es un gran conflicto en nuestra vida. Porque todo lo que nos exalta, nos hace subir, es un problema. Por eso la vida cristiana no es subir hacia arriba, sino descender hacia abajo. Bajar. La vida cristiana se asemeja mucho al río Jordán. En Israel hay un solo Dios y un solo río, el río Jordán. El río Jordán que simboliza el auténtico caminar de la fe cristiana. ¿Por qué? El río Jordán nace a 3.600 metros de altura en el monte Hermón. Él nace del rocío de la mañana, de las aguas que produce el rocío por las mañanas y de ciertas aguas que brotan del interior de esa montaña. Va generando un río, principio pequeño, que después en su curso y en su recorrido va agrandándose de 3.600 metros de altura, va descendiendo hasta llegar al Mar Muerto. Allí, el Mar Muerto, a 360 metros bajo el nivel del mar. Río Jordán, como ninguno, simboliza la vida cristiana. Estamos allí arriba y Dios va a llevar nuestras vidas a descender. En su recorrer, en ese descenso desde el Monte Hermón hasta el Mar Muerto, el río Jordán va regando la tierra árida y seca de Israel, trayendo vida. Yo estuve en el río Jordán en el año 2011 y vi cómo alrededor de las cauces del río había vida. En este mundo seco y árido en el que vivimos, sin fe, necesitamos de esas aguas sanadoras, salutíferas, que solo el río Jordán puede ofrecer a Israel. Así es igual tu vida y la mía. Nosotros tenemos que descender de arriba, de nuestro ego, de nuestra posición, de nuestra independencia en nuestra vida. En la medida en que vamos descendiendo en ese camino de humildad en nuestra vida, en esa humillación, porque la humildad solo es el primer peldaño de un camino de humillación en nuestra vida cristiana, que va descendiendo desde el Monte Hermón
hasta llegar al Mar Muerto. Mar Muerto, donde allí van los turistas a bañarse, porque en el Mar Muerto se flota en el agua. Es una cosa excepcional. Claro, se flota, ¿sabes por qué? Porque hay tanta salitre en el agua que permite que cualquier cuerpo que tú eches allí, con ese nivel de salitre que tiene, flote. Y allí ves a los americanos, a los suizos flotando allí en el... Me digo, de arriba, descendiendo para abajo. La vida del cristiano es un camino de humillación diaria en nuestra vida. Me niego a mí mismo, tomo tu cruz y te sigo a ti, Señor. ¿Cómo podemos glorificar al Señor en nuestra vida? ¿Cómo es esa forma de andar en nuestra vida en la que podamos andar dignamente según la vocación con la que fuimos llamados? Aquí, con humildad, descendiendo desde nuestras posiciones de privilegio en nuestra vida, de egoísmo en nuestra vida. Vamos descendiendo en ese camino de humillación, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Jesús es el mejor ejemplo de eso. Jesús era Dios. Él se hizo hombre. Digo, ¿cómo Dios puede venir a hacerse hombre entre nosotros? Ese es el primer peldaño de descenso de aquel que se humilló para luego ser exaltado. No solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo. Dice, va, Juancho, siervo, va. Eso, no, siervo. Siervo de tercera categoría. Él, después de la última cena, en el cenáculo, el lugar donde se reunieron los discípulos con Jesús, después de que hubo terminado de abrir su corazón y de revelarle cosas íntimas a sus discípulos, ¿él qué hizo? Él tomó la toalla, tomó el lebrillo, la tinaja, se arrodilló delante de sus discípulos y comenzó a lavarle los pies. Uno puede decir, bueno, eso hasta cierto punto no es una humillación, es un privilegio, lavarle los pies a los hermanos. Ahora, ¿tú sabes a quién elegían en Israel para ese trabajo? Yo creo que yo le he dicho alguna vez, hay 3 tipos de siervos, 3 tipos de mayordomos. El primer mayordomo es el que está a la puerta, en la casa de su señor, y que recibe a los invitados de su señor que trae a la mesa a comer. Ese mayordomo va de smoking, preparado, con sus credenciales, está preparado educadamente para recibir a las personas que vienen a la casa de su señor. Ese es un tipo de mayordomo. Hay otro mayordomo que es el que sirve en las mesas. Ese mayordomo es más habilidoso en prestar servicio. Pero el que en Israel usaban para lavar los pies era el mayordomo de peor categoría. No es que era peor de corazón, sino que era el más dócil, el más humilde. Muchas veces elegían a personas que tenían problemas físicos para hacer esa tarea. No sirve cualquiera para lavar los pies a los demás. ¿Por qué te digo eso? Porque pregúntate tú a ti mismo si tú, siendo lo que eres, estás dispuesto a lavar los pies a tus hermanos. Allí estaban los 11. Jesús no le lavó los pies a Judas. Le lavó los pies a Pedro. ¿Quién era Pedro? Ya conocéis a Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era aquel que decía, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Andar contigo es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Si tienes que ir a la muerte, yo voy contigo. Pedro. Eres muy vehemente en tu compromiso, pero no hay naturaleza en ti para sostener eso que quieres hacer. No has nacido de nuevo, Pedro, todavía. Eres carnal, vehemente en muchas cosas. Pero Dios le lavó los pies a Pedro. Señor le lavó los pies a Pedro. ¿Le había avergonzado? Sí. ¿Lo había desacreditado? Sí.
Pero Dios no desiste de aquellos a los que ama, de ninguna manera. Yo muchas veces le digo a las personas, no son nuestros discípulos los que nos tienen que lavar los pies. Responsable de primera fase, de segunda y de tercera, pastor o lo que tú quieras. No son los discípulos los que tienen que lavarte los pies a ti. Tú tienes que lavar los pies a los discípulos, a tus discípulos. Aunque hayan fallado, aunque te hayan metido la pata, aunque hayan hecho lo indebido, aunque hayan avergonzado el nombre de Cristo, somos nosotros los que tenemos que lavar los pies de los que están con nosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo? Ahí Dios ya te dará dirección en tu vida para cómo lavar los pies en amor, cómo quitar las faltas de las vidas de las personas, cómo conducir, inducir a la persona a que desista de hacer lo que está haciendo, a que deje de ser aquello que no puede ser, para que Dios le haga aquello que Él quiere hacer de su vida. Amén, hermanos. Y Pedro, el Señor fue a lavar los pies de Pedro. Y Pedro, cuando vino Jesús a lavar los pies, dijo, no, Señor, no, soy yo el que tiene que lavarte los pies a ti. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Señor, no solamente los pies, lávame los pies, la cabeza, no sé qué, no sé cuánto. Muchas personas están dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor, como Pedro, pero no están dispuestos a lavarle los pies a los hermanos. Ay, Señor, yo a ti lo que quieras, a este nada. Y ahí está el gran problema de nuestra vida. Cuando no podemos andar dignamente. Dice, andar como es digno según el llamamiento y la vocación con la que fuisteis llamados. Nos cuesta mucho lavarle los pies a los que están con nosotros. El gran problema en nuestra vida son los que están con nosotros, no nosotros. Decimos, qué difícil se me ha puesto, Señor, las cosas. Me has puesto alrededor mío 2 o 3 personas que son imposibles de convivir con ellos. Sácalos de aquí, Señor. No, aquí hay que sacarte a ti, no a ellos. Porque nosotros siempre transferimos el problema a otro y no miramos nuestra propia realidad. Decimos, Señor, yo recuerdo hace unos años, ya hace unos cuantos años, estábamos en Madrid y Valeriano, que era mi responsable, me dice, bueno, ahí te he formado un grupo para que duerman contigo en la habitación. Yo digo, Señor, que manda a cualquiera menos a este. A este no le mandes, por favor. Ya sabes qué pasó, ¿no? Lo que pasa siempre cuando uno rechaza a los que Dios ama. Y Dios ama a este, sí, ama a ese, igual que me ama a mí. Pero ¿estás seguro, Señor, que tú amas a ese? Sí, igual que te amo a ti. Y a veces pensamos que son los demás los que nos hacen infelices. Y el problema es que nosotros somos infelices con los demás. No son los demás, somos nosotros. Que le atribuimos la infelicidad de nuestra vida a aquellos que están a nuestro alrededor. Y ahí entra el Evangelio para cambiar eso. Porque el Evangelio tiene poder para cambiar eso en las vidas de las personas. Andar como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Con toda, primero, humildad. No hay humildad en mí si aquel que no es humilde no vive en mí. El que provoca, induce mi vida a descender y descender y descender desde arriba para abajo cada día, es aquel que es humilde. El andar de Él en mi vida me lleva a andar como Él anduvo. No es por imitación que tenemos que hacer las cosas en nuestra vida. Yo quiero hacer lo que hacía Jesús. ¿Sí? Pero tú no vas a poder hacer lo que hacía Jesús si Jesús no vive en ti. Es imposible. Yo no conozco a nadie, mira que conozco personas que son de testimonio alrededor de mi vida. Pero el testimonio del Señor en sus vidas no es el testimonio que ellos soportan en su vida. Alguno dice,
tengo que llevar el testimonio del Señor allí donde voy. No, tú no eres el que llevas el testimonio. Es el Señor el que lleva el testimonio de Él en tu vida. No tienes tú que sostenerle a Él, Él te sostiene a ti. Amén, hermanos. Nosotros invertimos la cosa porque pensamos que la responsabilidad de dar testimonio está en nosotros. Y está en nosotros en la medida en que Cristo está en nosotros. Amén, hermanos. Con toda humildad. ¿Cómo es esa vocación, ese llamamiento, esa vocación con la que hemos sido llamados y podemos andar en dignidad? Cuando andamos primero en humildad. Abajo. Jesús fue Dios, era Dios, se hizo hombre, se hizo siervo y murió en una cruz. A morir en una cruz. La cruz estaba reservada solamente para aquellos que eran malditos. Uno puede morir fusilado, lo pueden ahorcar en la horca, pero muere con más dignidad que aquel que muere en una cruz. Yo digo, Señor, tú hiciste eso por mí. ¿Por qué hiciste eso por mí? Porque esa era la única manera de salvarte a ti de ti. Digo, ¿tuviste que llegar tan lejos? Sí, tuve que llegar tan lejos, porque tú fuiste más lejos que yo, con tu pecado. No solamente se hizo hombre, no solamente en su humillación se hizo siervo, sino en su humillación fue a una cruz a morir como un maldito. No solamente murió en una cruz como un maldito, sino que fue sepultado. ¿Se puede llegar más abajo? No se puede llegar más abajo. ¿Por qué un sepulcro? Porque en ese sepulcro hay un lugar para ti y para mí. Ahí, en el mismo sepulcro de Él. ¿Para qué? Porque Él nos atrae a Él para llevarnos a morir en Él. Para que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Para que llevando el morir de Cristo en nuestra vida, ahí por donde vamos, seamos ese morir de nosotros en Él, en nuestra vida, nos lleve a ser olor fragante en medio de este mundo. Con toda humildad, y luego dice con toda mansedumbre. Yo estaba pensando, ¿desde qué perspectiva te puedo hablar yo de la mansedumbre en esta mañana? No desde la que tú estás pensando en que te voy a hablar. La humildad trata más bien con aquello que tú y yo somos. ¿Qué somos? Arrogantes, presuntuosos, soberbios. Otra cosa es peor que esas, también tenemos. Pero esas son las que inciden más en nuestra vida. ¿Para qué? Para impedir que Dios se pueda glorificar en nosotros. ¿Y por qué Dios quiere glorificarse en nuestra vida? Porque Dios escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen algo. Dios tiene que tomar de lo más bajo. Yo he dicho alguna vez, el evangelio es un evangelio para fracasados. Yo el primero. Para fracasados. Para fracasados que Dios ama y Dios transforma sus vidas para dar testimonio de Él a aquellos que se creen algo. Porque ¿cómo tú vas a irritar más a un soberbio? Cuando viene alguien de menor categoría con él y le enfrenta en su santidad, en su moral, en su conducta. Pero tú, ¿quién eres tú? Si tú eres un bicho muerto, eres un drogadicto, un desgraciado. Y Dios te ha elegido a ti, ¿me vienes a testificar a mí? Yo que soy, pues sí. Dios trabaja también en la soberbia, en el orgullo humano. La única manera es ofender al soberbio. ¿Cómo ofendemos al soberbio? Así, de esa manera. Dios levantando de los muertos a lo peor para testificar a aquellos que se creen algo. Lo que más personas va a llevar a la condenación eterna no es el adulterio, no son las drogas, no. Es la soberbia, el orgullo humano. Disfrazado, claro. Muchas veces vemos a las personas en su apariencia y yo le digo, ese
como yo, ¿no? Es una fiera de buenos modales. Pero es una fiera. Dentro de él hay una fiera ahí. Una fiera que Dios va a tratar. No quiere castigar, no quiere condenar. Él viene a vivir en nosotros para cambiar tu vida. Vive en ti para hacerte desistir de aquello que quieres ser y hacer de ti aquello que Él solo puede hacer en tu vida. Pero para eso hay que descender. ¿Hasta dónde? Hasta el mar muerto. Yo estoy a favor de la pena de muerte. Sí. Cada día más. Pero la pena de muerte del pecador. De aquel que tiene el sepulcro abierto de Cristo todavía y Dios le ha dejado lugar en él para que Él venga a morir en él. ¿Qué es lo que más quiero yo de tu vida? Que te mueras ya de una vez. Pero que te mueras para Cristo. Amén, hermanos. Que dejes de pensar en ti mismo. Que cuando tengas que elegirte no te elijas a ti, elijas a tu prójimo. Que cuando tengas que amar no te ames a ti mismo, sino ames a los que están contigo. ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Dice Primera de Juan. En que ponemos nuestra vida por los hermanos, lo vimos el otro día. El que no ama no conoce a Dios. Sí, ya sabes. Mansedumbre. Porque me embalo con otra cosa y no sirve eso. Manso. ¿Quién es manso aquí? Y difícil, es una asignatura difícil para nosotros. La mansedumbre no la mires desde la perspectiva del hombre sumiso, paciente, sino del trabajo de la cruz en la vida de ese hombre. El manso, la perspectiva desde la que yo te quiero hablar, la mansedumbre en esta mañana, es la perspectiva de lo que tú tienes. ¿Qué tienes en tu vida? Tenemos derechos, tenemos libertad, tenemos independencia, tenemos autonomía. El manso desiste de todas esas cosas, porque su gozo, su alegría está en eso mismo, siendo desprendido de esas cosas, no del dinero, no hablo del dinero, hablo de esa forma, de ese estilo de vida que tenemos en nuestra vida personal, donde tenemos nuestro espacio de confort, nuestro espacio de querer hacer nosotros. El manso no se irrita por nada. Tú mira la mansedumbre desde esa perspectiva en tu vida. No se irrita ni aquello que le mandan a hacer. No se levanta en confrontación, en rebelión, sino que su sumisión al Señor es fruto de la vida de aquel que vive en Él. ¿Por qué podemos desistir de esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué podemos despejarnos de todo derecho y obligación en nuestra vida? ¿Por qué? Porque aquel que es manso vive en ti y en mí. Hay personas que se irritan con facilidad. El manso no se irrita. El manso no da coces. Hay personas que dan coces continuamente. Porque no viven dependiendo del Señor, sino que viven forjados por sí mismos. ¿Tú has visto caballo flaco? No he visto caballo flaco que dé coces. ¿Quién da coces? El caballo engordado, el caballo que está vigoroso, aquel que está lleno de sí mismo, esa naturaleza tan vigorosa que tienen los caballos que se forjan a sí mismos. Es terrible. Esos son los que dan coces. Y entre nosotros damos coces muchas veces. Ay, si yo te dijera cuántas coces han intentado darme. No estamos aquí para agredir a los demás. Estamos aquí para impedir que aquellos que son
que se irritan, den coces en los que están con nosotros. Amén. Y la tendencia de nuestra vida es a quitarnos los problemas de encima. No solo damos coces contra los hermanos, sino damos coces a los problemas. Hay problemas que no puedes darle coces, tienes que enfrentarlos en tu vida. Y van a venir pruebas y dificultades. Y Dios los que espera encontrar en ti es un hombre paciente, manso, amansado, domado no a látigo, sino domado por aquel que, viviendo en nosotros, nos hace desistir de tomar posiciones de trinchera en nuestra vida, de actitudes de confrontación con los demás. Muchas veces el llamado de Dios en nuestra vida se envuelve en un laberinto pernicioso para nuestra vida por los conflictos que tenemos los unos con los otros. El manso no compite con los que están con él, no hace una competencia con los hermanos, desiste de competir, cede y sirve antes que competir y entrar en esa lucha titánica que a veces hay en nuestra vida. Yo soy más que tú. Y tú tienes que estar sujeto a lo que yo te digo. El manso desiste de esa guerra. Dice, no, ¿para qué? A veces dar coces a los demás es la única salida en nuestra vida. El manso no da coces. Espera en el Señor. El manso no tiene nada que perder ni nada que ganar, porque todo lo que ha ganado lo recibe de aquel que venció en la cruz. Yo estoy más que satisfecho con lo que Cristo ha dado a mi vida. Mi lucha no es para ganar. Tampoco estoy preocupado en perder, porque aquel que ya renunció a todo, ¿qué cosa tiene que perder? Ninguna en su vida. Las luchas en nuestra vida que nacen de ese corazón ansioso en nuestra vida personal es porque no hemos aprendido a perderlo todo por causa de Cristo. ¿Qué decía Pablo? Todo lo tengo por basura, todo lo he, ¿no leí la Biblia? Todo lo he perdido por causa de Cristo. Y ahí vemos a un hombre transformado, sin luchas, manso como ninguno. Ayer escuchábamos aquí al hermano predicar cuando lo encarcelaron en Filipos. Pero ¿a quién le va a gustar que lo encarcelen en Filipos? A nadie. ¿Quién va a hacer una fiesta de eso? Solo un loco. La mayoría de nosotros hubiéramos utilizado una reacción de victimización. Ah, Señor, yo soy tu siervo. Te llevo 20 años sirviendo aquí. ¿Cómo has permitido que me metan en la cárcel? Bueno, pues a veces Dios lo permite. Y ese sistema que reclama y que reclama. Otra cosa, el manso no reclama, no exige. Nunca. Esa es la perspectiva de que tú tienes que mirar la mansedumbre en tu vida. No que seas un hombre tranquilo, paciente. A veces vemos a las personas en el perfil de su propia realidad. Dice, hombre, qué chico más majo, tranquilo, no sé qué. Eso no significa que sea humilde, ni que sea manso. Bajo ese durazno apetitoso y comestible que es la apariencia de su vida, hay un carozo duro ahí adentro, hueso duro. A veces ese es el sentido que tiene nuestra vida. Por afuera, la cáscara, muy blanda, muy apetitosa, o qué chico más majo, qué bien que habla, hasta se podía casar con una de mis hijas, pero dentro, amigo, ahí está, corazón duro. No hay mansedumbre ahí. El que es manso no reclama, no exige, se conforma y da y vive de la suficiencia de Cristo en su vida. Pablo sabía de esas cosas. Vamos a leer en Filipenses, el capítulo 4. Ya vamos terminando. Los novios no se pongan nerviosos, se van a casar igual. Fernando, bueno, ¿qué te voy a decir yo, Fernando? Vamos bien, ¿no?
Filipenses capítulo 4. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, ¿cuánto dice? Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Es en Cristo que lo podemos todo. Amén, hermanos. Hay personas que se inquietan mucho cuando no tienen suplidas sus necesidades. Pablo era un hombre manso. ¿Manso en qué sentido? ¿En qué perspectiva? En esa. No estaba preocupado, ansioso. Él sabía vivir en la escasez y en la abundancia. Hoy toca fideos con tuco. Oye, pues bendito sea Dios. Mañana codornices, pues bendito sea Dios también. Amén, hermanos. Nosotros tenemos la alegría, muchas veces la alegría del plato lleno. Plato lleno para comer. Cuando el plato está más vacío, la alegría ya pierde consistencia. Y cuando el plato es la alegría del plato lleno. Solo estamos contentos cuando nuestro corazón alegre por aquellas cosas que tiene. Y tu corazón nunca va a estar alegre con aquellas cosas que tiene, si no tiene a Cristo dentro de él. Porque será ese ser reclamador, exigente. Llegas a casa, a tu mujer, otra vez garbanzos para comer. Y tu mujer te ha hecho con amor lo que Dios le permite hacer. Y nosotros no, nosotros queremos el asado, los que no sé qué. Ya entramos en un conflicto por la comida. El manso deja de dar esas luchas inútiles y se conforma. Su corazón está conformado a ese Cordero que vive en él, a Cristo, que hace de cada circunstancia adversa en su vida un motivo para glorificar al Señor. Aleluya. Es así. Dice, un día le llamo a José, digo, José, hermano, ¿qué os han dado ¿qué tenéis para cenar Nochebuena? El Señor nos ha dado codornices hasta que nos salgan por las narices, me dice. Digo, bendito sea Dios. Que codornices o fideos, no sé, por decir algo. Estamos contentos en nuestra vida. No hace contento lo que Él nos da, sino estamos contentos porque le tenemos a Él en nuestra vida. Y Él nos da aquello que produce contentamiento en nuestra vida. El manso es manso porque aquel que es manso y humilde vive en su vida. Mi andar en Él hace que su andar en mí me haga como es Él. ¿Cómo es Él? Él es manso y humilde de corazón. No solamente humilde, no solo manso, sino, como decía ayer Paco, no escuché la predicación, paciente. Paciente con los demás. Virtudes que las tres tienen un recorrido como el curso de un río. El que vive en ese descenso del río Jordán en su vida. Descendiendo cada día. En vez de vas viendo el progreso hacia arriba, el progreso es para abajo. ¿Hasta qué? Hasta desaparecer. Ya no vivo yo. Ahora solo Cristo vive en mí. Ya no soy yo, ya Juancho desapareció. Ya murió de una vez por todas. El lugar que dejó en el sepulcro abierto Jesús para mí, ya lo ocupé, ya fui allí. El Señor me llevó allí a morir en Él, para Él darme la vida de su resurrección. Esa nueva vida que es eterna y que la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Ya puedo decir, ya no vivo yo, ahora Cristo es el único que vive en mí. Amén, hermanos. Pacientes, no solamente pacientes con los demás, sino pacientes contigo mismo. Dice, el que apacienta su alma vivirá.
La muerte del alma es la no actuar con esa paciencia sobre ti mismo, sobre tu vida. Te decía, 3 andares, 3 caminos, 3 consecuencias. Humilde, manso, para ser paciente. No es paciente para ser manso, para ser humilde. Es humilde para ir descendiendo, Dios trabajando en tu vida, haciéndote desistir de esa manera mala de vivir, para hacerte paciente. Paciente en un sentido de apacentar tu alma, sosegar tu vida personal. No estar envuelto en las ansiedades propias de tu naturaleza, del mover de la obra, de tus instintos y deseos. Hemos oído estos días testimonios de personas poniendo el noviazgo como analogía en las ansiedades de las vidas de las personas. Hemos oído varios testimonios aquí. Algunos piensan que el matrimonio es lo único. No, el matrimonio es una consecuencia solo. Tú no puedes pensar en una relación estable y madura con tu esposa si no ha habido un trabajo antes en tu vida personal. Trabajo de la cruz para llevar a morir a ese pecador ahí. Y de esa manera poder andar dignamente aquellos que hemos sido llamados. ¿Llamados cómo? Por esa vocación que Dios induce cada una de nuestras vidas. No es el resultado de tu decisión solo. No es el resultado de un caminar con el Señor. De bueno, Señor, yo quiero, me gusta lo que haces, me mueve tu mover, pero no. Más profundo. Termino en Mateo 11, 29. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Ese aprendizaje no es teoría, es la práctica del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que dice Pablo en Romanos, en el capítulo 15. Es la muerte y la resurrección de Cristo. Y es tu muerte y la vida que Dios te da en ese nuevo nacimiento en nuestra vida que produce el Señor en nosotros. Es la vida nueva que no se logra por aprendizaje teórico. No. No eres manso y humilde por aprenderlo, por decirlo, sino por vivirlo en tu vida. Y para vivir eso en tu vida tienes que morir. Porque tú y yo somos arrogantes, presuntuosos. ¿Quieres que siga con la lista? No quiero más decirte. Algunos saben esconder eso muy bien. Yo le llamo la fiera con buenos modales. En cuanto le tocas un poco el punto débil, salió el monstruo de adentro. Salen las ideas arraigadas en un corazón que no ha sido apacentado por Dios. Ahora recuerda que se tiene que buscar familia después de estar 7 años. Lo vimos el otro día. Digo, el problema no es la familia, el problema es nuestro corazón. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. No termina el versículo ahí. ¿Qué sigue? Y tomad mi yugo sobre vosotros. Si no tomas el yugo es ese yugo en el que el Señor te va a poner a ti. Y me pone a mí todos los días. Ese yugo no es un instrumento de tortura. Es un instrumento para Él trabajar en nosotros. Porque solo sumisos a Él, solo si Él viene a vivir en nosotros, solo si tú le cedes tu vida, Él viene a vivir en ti. ¿Viene a vivir en ti para qué? Para transformar tu vida.
para que dejes de ser lo que eres y seas aquello que Dios quiere hacer de ti. La gran lucha que tienen muchos es esa, es lo que ellos quieren ser. Y Dios trabaja y trabaja y trabaja para hacerte desistir de eso. Para eso, el yugo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y, cuando dice y, es que lo que dijo antes, tienes que tomar eso que te dice ahora. Y yo tengo que tomar mi yugo. Ese yugo que propósito principal de él es amansar esta fiera que hay aquí dentro, que todavía da signos de vida a veces, pero que es al que Dios quiere llevar a esa cruz a morir, para que Dios se manifieste en nuestra vida. ¿Cómo podemos andar dignamente? ¿Qué es ese andar? Ese andar es el andar de Él en nosotros. Él en mí me hace andar como Él anda. Me hace ser como es Él. Es su obra en mí, es su trabajo en mí. Un trabajo de desconstrucción a veces en nuestra vida. Hay que desconstruir. Todo lo que hemos edificado sobre nuestro ego y nuestro orgullo, hay que bajar abajo. Quitar todas esas cosas. La vida cristiana, más que una edificación, primero es una desconstrucción. Yo lo veo en mi vida. Edifico y Dios tira abajo a veces las cosas. Para poner Él su valor en mí. Amén, hermanos. Yo no te digo que tú puedas andar dignamente por ti mismo, porque sé que te estoy pidiendo algo que tú no puedes hacer. Pero sí, si tú dejas que Cristo en ti sea tu andar cada día, tú vas a andar glorificando al Señor en tu vida. Amén. Y vas a andar dignamente según el llamamiento de la vocación con el que fuiste llamado. Hay bendita vocación. Espero que esa palabra te entre en tu cabeza esta mañana. Que no estás aquí solamente por el privilegio de servir a Dios, no estás aquí solamente por la honra que eso puede significar para tu vida, sino que estás aquí porque Dios te ha inducido, te ha llevado en su poder a que el llamado que Dios tiene en tu vida sea un llamado irresistible, que no te puedes resistir, que no hay ningún fundamento, no hay ninguna excusa para negarnos a ese llamado en nuestra vida, sino que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad cada día en nosotros. ¿Para qué? Para cumplir con ese llamado glorioso en nuestra vida y andar como Él anduvo y ser dignos delante de Él. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Y oremos, porque ya no da tiempo para más. Sal de aquí, de este lugar, de la presencia de Dios, sabiendo que la misión de nuestra vida no es como consecuencia de una decisión personal solo, porque a veces las decisiones personales tienen un límite, sino de una vocación la cual Dios inclina tu vida. Descubres. Yo he descubierto mi vocación. Yo quiero andar con Jesús. Quiero andar en Él, en mi vida. Quiero que Él sea el que pueda, trabajando en mí, glorificarse a través de mí. No para yo recibir gloria. Yo no quiero gloria. La gloria me hace mal a mí. A mí me hace bien para mi vida estar sujeto a Él. Vivir en Él, vivir para Él. Y no obstaculizar su amor en mi vida, su propósito en mi vida. Y eso puede ser para ti en esta mañana. Si tú deseas, tú tomas el llamado de Dios en tu vida, no como un privilegio, no como una honra,
no como alguien que me eligió a mí por alguna cosa en concreto, sino porque Él despierta en nuestra vida esa vocación que tú desconocías. Obedecer al llamado de Dios. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Ponte de pies ahí donde estás. Y oramos, le damos gracias, Señor. Señor, queremos darte gracias una vez más. Mis hermanos aquí, cada persona, Señor, a la que tú te has revelado en sus vidas, te revelas con el propósito de inclinar nuestros corazones a ti. Descubrir esa vocación en nosotros que tú pones en nuestra vida para andar de esa manera que tú deseas que andemos en nuestra vida, dignamente delante de ti. Señor, glorificando tu nombre, aprovechando cada oportunidad que tenemos en nuestra vida, aun en la adversidad y en la dificultad, para que tu nombre sea exaltado, tú seas glorificado, Señor. Queremos andar con esa dignidad en nuestra vida, en el curso de este río que tú has abierto para nosotros. Un curso, camino que es andar en ti, Señor, y dejarte a ti andar en nosotros, para hacer más firme y evidente que tu llamado en nuestra vida es lo único que apreciamos de valor en nosotros, Señor. Es tu llamado que convierte nuestra vida en una vocación, en un deseo, en una pasión en nuestra vida que solamente tú puedes saciar, que es estando tú viviendo en nosotros, Padre. Derrama de tu presencia aquí en mis hermanos, Padre. Que estos días que hemos estado aquí juntos, compartiendo tu palabra, que hemos estado siendo edificados en cada cosa que se ha dicho aquí, tú puedas construir en nosotros una firmeza en el llamado, un deseo de servirte, por esa vocación que hemos encontrado en ti y que hace de nuestra vida una vida útil, una vida provechosa, una vida que da fruto, Señor. Bendice mis hermanos aquí, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Toma asiento ahí.